Fran Quesada. Señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? A verte. Además en este lugar, ¿no? ¿Qué sitiazo me has convocado? Por favor. O sea, uno viene de Córdoba y nos venimos aquí al centro del país totalmente Bonito. a hablar de coaching. Pero como no podría ser de otra manera, porque aparte del coaching, que es una disciplina definitivamente, es una disciplina de futuro, de diseño, que nos permite generar nuevos contextos, nuevas conversaciones. Así que de eso se trata. Bueno, debo decir que hoy vamos a hablar de coaching con un gran coach, con Fran, que lleva ya unos añitos también en la profesión y que además hoy tenemos una novedad increíble y es que te incorporas también en el equipo de profesores del máster de... Es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio para todos, para ti lo será, para mí también, para los alumnos también seguramente. Pero hoy quisiera hablar contigo de, pues eso, de coaching, ¿no? Porque todavía hay gente que se pregunta muchas cosas acerca del coaching, ¿no? La pregunta tanto que es coaching o no, no sé si te apetece viajar por ahí, pero creo que esa pregunta ya Google ya la responde solo, ¿no? Pero ¿para qué nos puede servir? Esa sí me interesa mucho. ¿Para qué has descubierto en tu carrera que puede servirnos el coaching? Fran, háblanos de todo eso. Bueno, el coaching sirve para muchas cosas y me gusta justamente esa pregunta, ¿no? El para qué, porque al final es una pregunta... sabemos dentro del coaching que las preguntas son muy importantes porque la pregunta abre lo que la respuesta cierra y el para qué te lleva a foco, te lleva a intención, te lleva a lo fundamental y al sentido de propósito, ¿no? Entonces el propósito del coaching tiene que ver justamente con el diseño del futuro. Yo podría decir que el coaching tiene que ver con aprender a diseñar futuro, a diseñar visión, a trabajar con el mindset de las personas, es decir, hay todo un proceso interno que muchas veces tenemos que trabajar, bueno, muchas veces, continuamente tenemos que estar trabajando y reinterpretando para generar contextos poderosos. ¿Por qué? Porque somos seres lingüísticos y al ser seres lingüísticos lo que está en nuestro lenguaje se genera y lo que no está en nuestro lenguaje no existe. Entonces, el hecho de... Parece que eso lo has dicho muy rápido y yo creo que cada una ya has soltado como 4 titulares como para frenar, así que... Muy potente lo que acabamos de poner encima de la mesa, o sea, lo que podemos conversar, lo podemos crear si tenemos una clase de lenguaje también, que ahora sí que podemos centrar en eso, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, si todo lo que hablo lo creo, bueno, lo creo, lo sostengo, ¿no? Pero evidentemente es verdad, lo que no existe en nuestro lenguaje simplemente no existe en nuestras vidas también, es súper poderoso eso, ¿no? Tal cual. Pero bueno, continúa, que quería frenar un poquito hoy porque me parece una reflexión profundísima. Y quizá profundizar en eso, cuando yo escuché esa premisa, ese axioma me generó un tanto de duda, o sea, ¿cómo que no existe? O sea, no sé, Filipinas existe, sí, Filipinas existe, pero si no está en mi lenguaje no existe para mí. Entonces, no existe para mí, este es el punto. Y eso es muy potente, porque claro, te vas a dar cuenta que lo que no está en tus conversaciones no existe en tu mundo. Como la fachada verde de esta mañana. Como la fachada verde de esta mañana, que eso ha sido un pepinazo para mí. O sea, paso toda la vida por ese lugar, pero toda la vida. De hecho, hay una peluquería enfrente donde me... ¿Lo recortas el pelo? ¿En serio esto? Tal cual, enfrente ahí mismo. Sí. Y entonces he pasado por allí y claro, Pepe dice, oye, vaya fachada tan extraordinaria. He levantado la mirada y digo, ¿pero esto existe? Tremendo eso, sí. Locura. Entonces, claro, es como empezar a generar nuevas distinciones en nosotros, ¿no? Fíjate que en una tribu de África del sur le entregaron un papel con un dibujo. Ajá. El dibujo tenía unas líneas. Entonces, las líneas eran 2 círculos que parecían cabezas, sí, con sus extremidades, sus troncos, ¿no? O sea, podríamos interpretar que ese dibujo serían pues un padre y una... Arriba había como un cuadrado y luego al lado había una línea vertical hacia arriba y 2 líneas que salían hacia allá. Entonces rápidamente todo el mundo dice, no, una cesta lo que había arriba, otros no, eso es una ventana, no, es una esquina de una casa, un padre y un hijo. Bueno, para esa tribu de África nunca una casa podría tener una esquina porque todas sus casas están construidas en círculos, claro. Entonces, jamás no tenían esa distinción. Entonces el lenguaje genera también ese espacio, ¿no? Las distinciones en tu vida. Entonces, muy interesante esto. Hay muchas cosas que la gente procrastina o que no se hacen cargo, distinción, responsabilidad, hacerme cargo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchísima gente lo que hace es no alcanza ese tipo de cosas, no logra lo extraordinario, ¿pero por qué? Porque no lo ha llevado a un tipo de lenguaje que es muy importante. Sí, que mucho lo que dicen es, nunca me había parado a pensar en eso. Le cae la ficha, ¿no? De repente, ¿no? que dicen por ahí. Claro, justamente es como, wow, ven más. Eso es coaching. Para eso es coaching, para ver más. Qué pasada. Ahí tenemos una definición súper chula, ¿no? ¿Para qué? Para ver más, para ver otras cosas que quizás están delante de tus propias narices
y no la estás viendo. Tal cual. ¿Qué pasaba eso? Claro, lo que pasa que, imagínate el acelerador que es eso. O sea, cuando de repente hay una nueva distinción en tu vida y hay cosas que estabas procrastinando. Yo me acuerdo de una sesión de coaching con una empresaria, bueno, muy bien todo, su empresa súper bien, pero no se hacía cargo de su salud. Ya. Y no se hacía cargo de su salud, nutrición y todo lo que tú puedas imaginar. Bueno, había algo muy importante. En un proceso de coaching se dio cuenta que ella se premiaba con la comida. Ya. Que la comida no era un proceso único exclusivamente de nutrición o de disfrute, sino que era un premio. Y claro, un premio que se daba. Un premio gordo. Claro, un premio gordo. Nunca me habías dicho. Entonces al final, claro, en un proceso de coaching dio más. Claro, empezó a premiarse con otras cosas. Viaje familiar, contextos X, y a partir de ahí se genera un espacio muy potente. Qué maravilla eso, ¿no? Qué maravilla eso. ¿Para todo el mundo coaching, Fran? No, para todo el mundo coaching no. No y sí. A ver. Esta discusión me encanta. Claro, o sea, yo creo que el coaching como tal es una disciplina, es una profesión, es una manera de interpretar la vida, es una herramienta que definitivamente le sirve a todo el mundo. ¿Cómo no le va a servir? O sea, yo creo que le sirve a todo el mundo. Pero sí es cierto que vivir un abordaje de coaching o un proceso de coaching o una formación de coaching no va a funcionar si no tienes compromiso. Compromiso con el hecho de que el proceso te atraviese. O sea, tú traes algo que también es muy potente. O sea, no es que voy a formarme en coaching, ahora que te incorporas al programa del máster como profe, no es que primero hago la formación en coaching para ver si luego me comprometo y funciona. Claro. Tú traes un planteamiento distinto. Yo traigo el planteamiento de no me comprometo porque puedo, sino que puedo porque me comprometo. O sea, bueno, sigue. Buscar el compromiso antes de no tengo tiempo. Hay mucha gente que dice, no, es que no tengo tiempo. Ya. Yo estudié una de mis formaciones de coaching, yo las estudié a las 2 de la madrugada, hora de España, hasta las 4 de la madrugada, hora de España, a las 7 de la mañana había que levantarse porque había que tener a los churumeles y claro, lo hice así porque era en otro horario, en otro país, entonces, bueno, pues una de las formaciones las hice así. Podría haberme contado la historia, no puedo, no tengo tiempo. Pero el compromiso que yo tenía con mi formación, mi crecimiento, mi desarrollo, hizo que yo pudiera estudiar en ese horario y probablemente haya sido uno de los procesos que más me ha atravesado. ¿Por qué? Porque definimos compromiso en coaching, ¿no? El compromiso es una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones, ¿no? Entonces me parece que el compromiso es ese movilizador que tenemos. Y todo el mundo está comprometido a algo. 100%. Hay gente que está comprometida a sentarse a ver Netflix. Sí. Hay gente que está comprometida a tener la comodidad nutricional que tiene. Hay gente que está comprometida al fracaso de su empresa. Sí, totalmente. Y hay otros que están comprometidos viene un poco también, me estoy acordando de ayer cuando comíamos juntos, que estábamos hablando de una dinámica que me gusta mucho hacer con la empresa, de el compromiso que van a encontrar cualquier pequeño error dentro de la organización y poner a todo el equipo a eso, ¿no? Y nos pusimos en el restaurante, no mencionamos cuál, comimos bien, muy bien y con muy buena compañía, pero qué potente cuando de repente hicimos todos así y empezamos a buscar alrededor nuestra, desde una mirada de compromiso de encontrar cualquier error que hubiera por ahí, ¿no? Y de repente ves lo que no veías, ¿no? Y esto es brutal también porque el compromiso te lleva a otra dimensión totalmente distinta a la que estabas antes. Y como bien dices, si lo sostenemos con acción, ¿no? Porque el compromiso verbal sin acción... Claro, y hay gente que no se atreve a ponerlo en el lenguaje porque cree que no lo va a poder llevar a cabo. Y a partir de ahí, entonces... Sí, es como no lo digo, vayamos a que después no lo cumpla. Lo voy a decir muy brusco, se castran solos. Ya. O sea, al final la idea es que la semilla no funciona, ¿no? No estoy preparado para dar a luz ese espacio. Y yo creo que es tan importante el hecho de poder generar ese contexto. Por eso creo que coaching para todos sí. De hecho, te digo más, es un porque algunos dicen, no, pero yo ya... he estudiado una formación en psicología o el grado, o he hecho no sé, no, pero es que son complementarios, sí. Son complementarios y nos permiten generar un contexto todavía mucho más poderoso. Que para mí esta es la capacidad, o sea, esto es poder, capacidad de acción efectiva. O sea, el poder no es el saber, el poder es el entender. El poder 100%. No es simplemente conocer, el poder es el aplicar. Totalmente. Entonces, el coaching te lleva a ese espacio. ¿Para qué? Para que apliques, para que entiendas, 100%. Para que profundices. Sí, saltar la línea de la obsesión por el conocimiento que también venimos años arrastrando, ¿no? De mira todo el conocimiento que tengo. Ya, pero el conocimiento no te da poder. Es el conocimiento, como tú bien dices, bueno, no, evidentemente sin conocimiento, el conocimiento te da conciencia, pero no te da poder. Eso es.
El conocimiento te da distinción, te da conciencia, pero no te da ningún poder. El poder es ese conocimiento puesto en acción y que resuelve el problema de alguien. Tal cual. Eso es vital. Total, porque si no... Y a mí me gusta mucho por el hecho de poder entender que cuando la formación de coaching te atraviesa, y te atraviesa primero a ti, porque tú eres portador de eso, ¿no? Entonces cuando te atraviesa te conviertes en una persona que sirves. Y yo entiendo el servicio como enriquecer el entorno con los talentos y los dones que la vida o Dios o lo que sea te dio. Y eso me parece maravilloso porque potencia la virtud que tienes, ¿no? De alguna u otra manera, porque te eleva las distinciones, entonces se potencia ese poder. O sea que no para todos, pero sí para todos. Sí, y sí para todos. Fíjate que yo creo que debería de ser una, ¿cómo explicarlo? Debería ser una asignatura troncal desde que somos chiquititos. Bueno, aquí estoy 100% de acuerdo. Esto es un tema que... Esta es la conversación que yo creo que más recurrente que he tenido en los últimos 20 y pico años de mi carrera. ¿Y por qué no será esto en los colegios? Pero por una sencilla razón, porque el coaching, además desde las diferentes miradas, sabemos que hay diferentes tipos de coaching como tal, pero desde el coaching podemos descubrir misión y diseñar visión. Profundizo un poco más. Cuando hablamos de descubrir misión estamos hablando del propósito de vida. Y nos damos cuenta, coacheando empresas, que tú pues eres un experto y generando contextos, ¿verdad? Con emprendedores, en diferentes espacios, organizaciones, etcétera, te das cuenta que hay tres tipos de salario. El salario económico, que es un salario muy importante y que el mundo se mueve a través de ese salario. Está el salario emocional, que tiene que ver con mi pasión, con lo que me gusta, con lo que disfruto, con tus talentos. Pero luego está el salario espiritual, las tres es, ¿no? Salario económico, emocional y espiritual o trascendente. O sea, ese salario que tiene que ver con esa semilla que todo el mundo quiere, esa trascendencia de dejar una semilla aun cuando no estemos, ¿no? Y eso tiene que ver con el propósito. Entonces el coaching es una disciplina que te permite generar el descubrimiento de esa misión de vida, de ese propósito. Me parece que eso es una locura. ¿Por qué? Porque cuando la persona entra en ese proceso, que a mí me gusta llamarle no de felicidad, porque la felicidad es un instante, sino de plenitud. La plenitud es un estado. Sí. Entonces entras en un proceso de plenitud. Entonces imagínate, trabajas en lo que te da dinero, te desarrollas en lo que te gusta y encima estás dejando un legado para la sociedad. Es como de alguna forma encontrar, cubrir todas esas necesidades de Maslow, ¿no? De decir, oye, no solamente tengo la seguridad cubierta, sino que además tengo, oye, por la aventura de estar desarrollando un trabajo que me gusta, tengo una conexión de poder entender que pertenezco al otro ser humano, que lo que le gana a la humanidad es el nosotros y no el yo, ahora que está tan en auge el yo. Fíjate que yo pensé que esta situación iba llevando más al nosotros y has potenciado más el yo. Pero bueno, está la gran enfermedad de esta sociedad. Estoy de acuerdo. El yo, ¿no? Yo siempre digo que el día que el ser humano se puso de pie, el señor de enfrente y dijo tú, apareció el yo y la liamos. Y ahí la empezamos a liar, ¿no? Y que además creo profundamente que parte de la sanidad que esta humanidad necesita es rescatar la palabra nosotros bien entendida. Pero fíjate, aparece también el reconocimiento, como tú dices, y aparecen dos necesidades brutales, que hay mucha felicidad asociada a estas dos necesidades. Los últimos estudios revelan esto, que tienen que ver con crecimiento y con contribución, que es lo que tú también estás trayendo, ¿no? O sea, esos dos grandes puntos de cada noche, de decir, oye, cuánto crecí y a cuánta gente ayudé, ¿no? Y si tú encuentras a través del coaching, como tú dices, ese propósito, esa misión y esa visión de vida, wow, yo creo que ahí ya punto y final para el coaching, o sea, ¿qué más podemos pedir, no? ¿Qué más quieres? Y yo creo que ese espacio es un espacio muy potente. ¿Por qué? Porque comienzas a ver más y a ver la vida desde otra perspectiva. De hecho, a mí mismo me ha atravesado el coaching como tal y una de las cosas que me he dado cuenta es que el coaching es una herramienta para yo poder vivir en ese salario también, ¿no? Entonces, bueno, estupendo eso, ¿no? Me encanta la expresión que usas de me ha atravesado, ¿no? Fíjate que me gusta mucho y te la pillo, ¿no? Y así te la robo. Bueno, no porque te la vas a quedar tú también, con lo cual no me la robas, me la infectas, Sí, ahí está. No, me la transfieres. La inspiramos allí. Claro, dice, si te la robo, te la quito a ti, tú no la puedes usar y la tengo yo. No, eso. Entonces, como también te la quedas, simplemente la ampliamos. Pero me la quedo. Porque claro, yo hasta ahora, y lo seguiré usando, ese concepto entre formación, entre información, formación y transformación, ¿no? El conocimiento me da la información, que prácticamente es lo que la mayoría de los programas de coaching tienen, ¿no? Es un programa de información, ¿no? Uno sale con un título, me certifiqué en coaching con la asociación de coaching de los astronautas, coaches, lo que sea, ¿no? Pero si ese proceso
no lo pasamos a que esa información haga algo en ti, lo que tú llamas atravesarte, eso, ¿no? Me encanta la expresión, que te atraviese, que haga algo de verdad, ¿no? Que te atraviese como la luz atraviesa el carbono para transformarlo en diamante, ¿no? Y realmente hay un proceso de transformación profunda, ahí aparece ahí aparece cuando ya lo integra del todo, ¿no? La formación es la información puesta en acción, lo que tú te llevas puesto con eso, y cuando eso realmente lo incorpora en tu manera de ser, lo que tú llamas, me atravesó, esa transformación, ¿no? Que es la palabra mágica, ¿no? Cuando ya no piensas qué tengo que hacer o ser en coaching, porque lo llevo integrado profundamente en mis células, ¿no? En mi ADN se integró el formato, ¿no? Tal cual. Nosotros decimos la información nos forma, la revelación nos transforma. Y cuando hablamos de revelación es simplemente quitar el paño y descubrir lo que estaba oculto, ver más. Ver más, ¿no? Otra vez mismo. Entonces, yo creo que ese es el espacio, ¿no? Pero claro, fíjate que esto es súper interesante, porque normalmente lo llevamos pues, a empresas, a organizaciones, a procesos. Claro, de repente tú dices, ¿qué ha pasado con mi pareja? Ya. O ¿qué está pasando en mi relación con mis hijos? ¿O qué está pasando en mi relación con el próximo, ¿no? Con la persona que está a mi lado? Eso es una locura. ¿Por qué? Porque como el coaching, una de las cosas que te lleva es a la reflexión, y la reflexión es desde la pregunta, entonces empiezas a hacerte preguntas que no te habías hecho en tu vida. ¿Quién estoy siendo yo para que el otro sea? O sea, sí, perdón. Antes era en plan el síndrome, ¿verdad? El síndrome de echarle la culpa al otro, ¿no? La culpa fue del cha-cha-cha, ¿no? Entonces, ok, sí, no, el culpable es el otro, y veníamos desde un lenguaje afirmativo todo el tiempo, ¿no? Afirmativo, porque el otro, porque está infiriendo, suponiendo. La suposición no es una herramienta lingüística. Entonces, ni para la comunicación. Ni para la comunicación, la destroza. Claro, tal cual, la destruye. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente empiezas a venir desde la pregunta. Entonces, claro, ¿quién estoy siendo yo para que el otro sea? Es decir, porque la comunicación no es lo que se dice, sino lo que el otro entiende. O sea, el modelo viejo era emisor, mensaje, receptor. Pero nosotros ahora entendemos que la comunicación no es lo que se dice, sino lo que el otro entiende. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque hay una interpretación. El oír es biológico, pero el escuchar es interpretativo. Entonces, claro, hay un mindset, hay una manera de pensar, un sistema de pensamiento en el otro que comienza a interpretar de una manera diferente. Esta mañana teníamos una conversación también al respecto y es súper interesante venir con estas distinciones, porque entonces ya no... una de las cosas que decimos en coaching es no le compres la historia al coachee. Ya. O sea, en otras palabras, no todo lo que tú piensas es verdad. Porque ¿qué es la realidad? La realidad es 50% hecho y 50% interpretación. Por ejemplo... Bueno, ha sido generoso, ¿eh? Yo no soy tan generoso. Pero para nada, ¿no? Tú le pegas más... No, para mí roza al 100, o sea, pero total y absoluto. Claro. Sí, pero sobre todo por una cosa, Fran, el ser humano no sabe vivir en el hecho, claro. Vivimos en la interpretación siempre. Entonces dice, ¿qué porcentaje tiene el hecho? Si no lo sabemos, si vivimos en la interpretación. Bueno, es para te rompí el porcentaje. Claro. Bueno, para meter ahí los dos espacios, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí, ¿hace calor o hace frío ahora mismo? Pues yo diría, hace calor. Y a lo mejor otro día, pues hay una temperatura agradable. El hecho es que ahora mismo, según el Meteosat de Google, 27 grados. Eso es un hecho. ¿Eso es un hecho? Alguien lo está interpretando como calor. Como calor, frío, temperatura agradable. Y ese es el punto. Pero ahí vivimos. Claro, ahora, ¿qué es lo poderoso de esto? Que el coaching te trae la mirada de entender que vivimos ahí. Y como tú ya entiendes que vives ahí, ya sabes que todo lo que has defendido en tu vida, en tu empresa, en tu organización, en tu pareja, en lo que sea, no es la verdad. No es. Simplemente es una interpretación que, claro, aquí influye la historia, la biología... Todo. O sea, porque hasta los sabores, Fran, dice, el ajo está malo. No, campeón, el ajo no te gusta. Me encanta. Claro, tal cual, todo es interpretativo. Tal cual. Dice, esa máquina es muy difícil de usar. No, que no tienes ni idea. Que no te ha leído las instrucciones. No te la ha leído. Ayuda. Eso, tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que por eso decíamos lo de lo troncal, ¿no? Bueno, qué bueno que estamos teniendo la oportunidad, aunque sea en esta época de nuestra vida, generar este contexto, ¿no? Sí, total. ¿Qué más te podría preguntar de coaching? Que sigamos avanzando, vida, ¿no? Porque en cuanto a tu carrera específica, sé que trabajas a nivel de, ayudando a la gente a encontrar evidentemente propósito, misión de vida. Haces también un coaching que roza esa parte más trascendente también, que a mí me encanta y en lo que me siento también súper cómodo. Lideras equipos, o sea, haces coaching con empresas, digo que es maravilloso. El hecho de que te incorpores creo que va a añadir un plus muy chulo, muy bonito.
porque además compartimos algunos de nuestros mentores, compartimos algunos de los maestros que nos traen, de los que nos nutrimos también, y esto va a ser un sumar increíble. Casi para terminar este espacio, invitando a la gente a que de verdad pues te busquen en las redes. Aquí están, pues como siempre, los que editan los vídeos van a poner aquí, nos dicen que hagamos así siempre, ¿no? Hay que hacer así. Bueno, pues ahí están todas las redes también de Fran. Y lo más importante, yo creo que si tuvieras que terminar diciéndonos qué crees tú que vas a aportar al alumno del máster de coaching, porque fíjate, te decía en alguna conversación que los alumnos que vienen al máster, obvio vienen con una expectativa grande y cada uno a la suya, es obvio, ¿no? Por el máster de coaching de nuestro, el que hacemos Diamond Building y CEU San Pablo Andalucía, la Fundación CEU San Pablo Andalucía, es una titulación máster de título propio de CEU San Pablo, de la Universidad. Creo que te lo comentaba ayer, es la institución educativa privada más grande de España. Sí, sí. Y es una maravilla que la persona pueda salir como con una titulación máster del CEU San Pablo. Y todo viene con una expectativa inmensa, ¿no? Han pasado de todo tipo de personas por el máster, hasta sacerdotes, ¿eh? O sea, te digo, fíjate, hasta sacerdotes, como si fuera una cosa rara. Pero han pasado artistas, cantantes, han pasado modelos, han pasado empresarios, abogados, profesores, amas de casa que venían a aprender cómo poder gestionar la relación con sus hijos, comerciales, vendedores, médicos, cirujanos, qué sé yo, ¿no? Me estoy respondiendo conforme se me vienen a la cabeza, ¿no? Coaches, una barbaridad, y psicólogos, y bueno, de todo, ¿no? Pero para toda esa gente que nos está escuchando, que dirá, bueno, vale, perfecto, sí, estoy buscando una formación en coaching, esta puede ser interesante, voy a pedir el dossier, voy a ver tal, y compara cosas y tal. ¿Qué va a aportar Fran Quesada al máster de coaching? Con esto quiero que terminemos. ¿Qué vas a aportar? O sea, ¿qué guinda vas a añadir al pastel? Bueno, creo que lo has definido tú muy bien y sobre todo lo que vamos a aportar va a ser conocimiento con respecto a todo esto que estábamos hablando acerca de cómo profundizar desde la mirada del coaching y cómo relacionar pues a través de distinciones, a través de procesos y a través de técnicas incluso que vamos a ir generando y va a haber mucha información porque al final nos convertimos en docentes. Pero sobre todo yo creo que el que tiene que aportar es la persona que se va a estar uniendo a este proceso, que es porque va a hacer la diferencia. Es decir, estoy convencido que vamos a generar todo un contexto poderoso con respecto a lo que hemos estado hablando, misión, visión, el tema de cómo hay un alineamiento maestro en medio de todo este proceso, las diferentes distinciones, responsabilidad, aprendizaje, resiliencia, o sea, tantas cosas que se pueden ir generando en el proceso, pero sobre todo creo que el que va a recibir el aporte va a ser la misma persona con la que va a hacer que este proceso lo atraviese y le genere el cambio. Fíjate que es interesante que como docente pues en otras formaciones, en otros procesos, tienes de repente 20, 30 alumnos en aula, virtual, presencial, como sea, y te das cuenta que los procesos son diferentes. Sí. Y tú te preguntas, ¿y por qué a esta persona le ha transformado la vida y a esta otra persona? Y te das cuenta de algo, te das cuenta que hay una persona que viene de lo que hablábamos al principio, ¿no? Desde el compromiso, desde la entrega y desde el hacer ese espacio suyo, desde ese aprendizaje continuo, ¿no? Sí. Y entonces aprendizaje, la expansión de la capacidad de acción efectiva. Entonces yo creo que aquí la clave no es lo que pueda aportar yo más o menos, creo que la clave va a ser lo que se va a poder llevar la persona que venga. Súper, pues yo me quedo como frase tuya para terminar, lo de que el coaching te atraviese, que me ha molado. Que nos atraviesa todo. Que nos atraviesa todo. Fran, gracias por el entorno. El hecho es que estamos a cerca de 30 grados, la interpretación mía es que yo empiezo a sudar porque tengo calor, pero te agradezco un montón este espacio, una maravilla estar aquí hoy en el centro de Madrid grabando, conociéndote un poco más, conociendo a tu familia, un regalazo y nos seguimos viendo en la trinchera. Vamos a seguir trabajando y a seguir aportando. Un abrazo. Un abrazo inmenso, tío.